Pancho, estamos en contacto con el diputado Miguel Ángel Calisto, miembro de la bancada eléctrica, respecto al tema de las alzas de las cuentas de la luz. Recordemos que se va a descongelar la tarifa eléctrica y es en ese marco que el gobierno ya ha anunciado subsidios para las personas que están dentro del marco del 40% más vulnerable para poder paliar un poquitito lo que va a ser esta alza en las cuentas de la luz. Pero hay diputados de la bancada eléctrica que han planteado también que se tendría que renegociar el alza para no impactar de manera tan fuerte en las familias de clase media. Diputado Miguel Ángel Calisto, entonces en contacto con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludo acá desde el Congreso Nacional. Sí, diputado, ¿qué es lo que se ha planteado finalmente en las conversaciones? Usted hablaba de un abandono completo por parte del Estado junto con otros parlamentarios de la bancada eléctrica respecto a este tema, y uno se pregunta, ¿va a existir el alza? Que va a ser un alza muy importante para muchas familias. Por otra parte, está sobre la mesa la idea de este subsidio que plantea el gobierno para las personas que están dentro del 40% más vulnerable, pero mientras hay parlamentarios desde la bancada eléctrica como usted que han planteado que se tiene que renegociar esta deuda o esta alza, por otra parte hay otros que dicen que sería simplemente aumentar esta bola de nieve porque el alza va a venir igual y la deuda con las empresas de energía eléctrica existe, o sea, no es algo que sea intangible. ¿Cómo se puede lidiar con ambas cosas, con el alza y con que no sea tan alta finalmente para no pegarle tanto a las familias? Bueno, efectivamente estamos enfrentados a una situación muy compleja, donde en primer lugar hay que contextualizar que el ministro trajo una propuesta al Congreso, una propuesta que nosotros fuimos muy críticos, porque sabíamos que efectivamente existía esta deuda con las eléctricas que se viene arrastrando hace muchos años, pero lamentablemente el gobierno aplicó la misma receta que aplicaron los gobiernos anteriores. No innovó en nada. Nosotros planteamos, y es una propuesta que hicimos desde la UDI hasta el Partido Comunista, es decir, absolutamente transversal, la necesidad de que el gobierno avance en un sistema distinto que hable respecto de la renegociación de los contratos con las eléctricas, de tal manera de cambiar los términos, entendiendo de que cuando se hizo las primeras contratos con las eléctricas no había energías renovables no convencionales, era otro momento, era otro contexto de la historia de Chile en materia energética. Hoy día tenemos un aporte importante respecto a energías renovables no convencionales y lo lógico es que nosotros entendemos que cuando hay un aporte de energías renovables no convencionales debe esto reflejarse en la boleta de la luz de las personas. Pero ¿es suficiente ese aporte, diputado, no? ¿No habrá que redoblar esfuerzos en aumentarlo? Lo que nosotros, por supuesto que hay que seguir aumentando el aporte de las energías renovables no convencionales. Lo que pasa es que hasta el minuto Chile es uno de los países líderes en la región respecto a la generación de energías renovables no convencionales. El problema es que sacamos tener ese aporte. Sí, eso no se ve reflejado en la boleta de las familias, porque ¿qué es lo que pasa en este minuto? El gobierno llegó con un proyecto con poca información, la verdad, y hemos descubierto, el gobierno dijo en la Comisión de Energía que iba a aumentar un 12% el precio de la luz. Pero resulta que ahora estamos en promedio y en el segundo semestre. El gobierno nunca dijo que el aumento iba a ser este año. Ahora resulta que va a ser este año y el aumento es de un 30% promedio, incluso algunas comunas sobre el 30, 39, 50 incluso, en Copiapó, en Valparaíso, para qué le digo, en comunas del sur de Chile, de la región de Aysén, en fin. Entonces es importante que acá se contemple un mecanismo distinto de revisión de los contratos, y es un acuerdo que tiene el Congreso bastante transversal, no es una cuestión ideológica, porque uno podría decir, oye, pero qué revolucionario este tema de la renovación de contratos. Otros países lo han hecho y ha generado que el aporte de energías renovables no convencionales efectivamente se vea reflejado en la boleta de las familias. Pero ¿cuál es la solución del gobierno? Un subsidio que es de 9.000 pesos, que inicialmente era para 1 millón de personas, hoy día lo están proyectando para 1,5 millones, es decir, ya los 9.000 pesos no van a ser en promedio por familia, por lo tanto seguramente va a ser de 5.000, de 6.000, pero cuando la boleta aumenta un 30% más, el subsidio es, la verdad, bastante, es un chiste. Además que es solamente para las familias del 40% registro social de hogares, y la gente que nos está escuchando sabe cómo han aumentado los porcentajes del registro social de hogares. Y hay muchas familias que antes eran del 40 y hoy día ya son del 60, del 80, por el solo hecho de de tener un trabajo, de tener un sueldo mensual. Sí. Por lo tanto, eso no refleja la realidad, y nosotros insistimos que el gobierno aquí primero tuvo un doble discurso con el Congreso, no entregó todos los antecedentes, dijo que el aumento no iba a ser este año y resulta que va a ser el aumento del precio de la luz este año.
dijo que el aumento iba a ser de un 12% promedio y está sobre el 30% promedio. Por lo tanto, acá el gobierno, que dice representar los intereses, los más pobres, de las familias más necesitadas, de la clase media, bueno, hoy día lamentablemente aplicó la misma receta, pero le salió mal, a diferencia de los gobiernos anteriores que lograron de alguna manera sostener, pero que arrastrábamos esta deuda que evidentemente en algún minuto iba a estallar. Diputado, la pregunta es, bueno, cuando uno ve las cuentas de la luz, el 70% de lo que pagamos las personas en la cuenta mensual tiene que ver con los costos de generación de la energía eléctrica. Considerando lo que se viene, ¿no sería mejor quizá presentar una propuesta de implementar modelos de generación de energía más limpia o sustentable en vez de ampliar un subsidio, que es una medida que, por una parte, si se genera energía más limpia, se puede disminuir el costo de generación, mientras que por otra parte aumentar el subsidio sería solamente aumentar más esta bola de nieve? Claro, ese es el problema de fondo, justamente. El problema de fondo tiene que ver con que el costo de la generación energética es muy alta y eso es lo que genera el aumento, finalmente, del precio de la luz en las boletas. Y por eso es que nosotros decimos es que se está midiendo el valor de la generación conforme a las normativas y la situación de su minuto, es decir, de la situación del país hace 10 años atrás, porque los contratos con las eléctricas fueron firmados hace muchos años atrás, en otro contexto del país. El problema es que hoy día el aporte de las energías renovables no convencionales, que ha ido en avance en el país, lo felicitamos a todos los esfuerzos de todos los gobiernos, y ojalá que esto siga avanzando en el futuro. Todos estamos de acuerdo con que sigan habiendo energías renovables no convencionales, energía limpia en la generación, porque eso baja el precio, claro, pero eso se tiene que ver reflejado en la boleta. Claro. Y eso hoy día no se ve reflejado porque son los mismos contratos que se firmaron hace muchos años. Entonces, lo que nosotros decimos es, el esfuerzo de la generación de energía limpia tiene que verse también plasmado en la boleta del usuario. Y lo que le pedimos a este gobierno, que yo no soy de gobierno, soy de oposición, sí, le estamos diciendo, tome una medida más audaz, más revolucionaria. Oiga, siéntese con las eléctricas, renegocien los contratos y ponga la realidad. Diputado. La generación de energía limpia de antes no es lo que hoy día tenemos y eso tiene que ser trasladado a la boleta de las familias. Diputado, le agradecemos el contacto con el Expreso.